del rubro en el que trabajamos, que no se acota solamente a los mercados financieros, sino que también va hacia otros ángulos, como podemos ver la política, la economía, la empresa y, bueno, por supuesto, nuestra expertise, que son los mercados financieros. El día de hoy tenemos un evento que tangencialmente toca lo que tiene que ver con una corredora de bolsa. Sin embargo, es fundamental no solo para las propias decisiones de inversión, sino que también para entender el contexto general económico, tanto de lo que está pasando en Chile como lo que está pasando afuera. La verdad que este evento lo teníamos pensado y lo estábamos craneando desde hace por lo menos un año, y hoy se va a materializar y tenemos la posibilidad de tener expositores que creemos que son de primer nivel, que tienen una gran experiencia y se encuentran también muy vigentes y que nos van a poder dar de primera fuente su opinión respecto de la economía, de cómo la ven actualmente, cómo la proyectan, y como les digo, tanto desde el punto de vista local como también internacional. Me gustaría presentar a las 4 personas que estarán sentadas en este escenario, que va a tener un formato de conversatorio. No va a ser una presentación de cada uno, sino que van a poder conversar, van a poder recibir preguntas y se van a poder explayar en los temas que, como les decía, de una u otra forma van a derivar en decisiones de inversión. Primero que nada, me gustaría dar la bienvenida a Juan Carlos Bureta, quien es nuestro presidente, fue el fundador de Renta 4 Banco, ha sido abogado del Estado por el Ministerio de Economía, asesora a la familia de alto patrimonio en España y tiene una gran experiencia en los mercados financieros. También quisiera saludar y dar las gracias por estar aquí a José Manuel Mena, quien es el presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras. Bueno, también, por supuesto, a Ricardo Mewes, que además de ser un destacado empresario, es el presidente de la CPC, de la Cámara de Producción y Comercio en Chile, y quien moderará este evento. Es Nicolás Paut, ustedes lo deben conocer también muy bien, es el editor de economía de CNN y un colaborador de la casa, ya casi lleva 2 años trabajando con nosotros. Ustedes habrán visto nuestro canal de YouTube, que ya cuenta con más de 25.000 suscriptores y que tiene un enfoque bastante similar al que vamos a dar hoy, es decir, abordar diferentes aspectos de la economía, de la política, de los mercados, y no dejarlo solamente en lo que se refiere al corretaje de acciones en particular, sino que dar una visión amplia que puede servir desde la cultura general hasta, como les he dicho, a las decisiones propias de inversión. Así que, por favor, recibamos con un gran aplauso a estos 4 exponentes del mercado. Vuelvo a presentarme, yo soy Nicolás Paut, editor de Economía de CNN Chile, y tal como decía Arturo, hace más o menos un par de años que hago, yo no lo llamo entrevistas, lo hago conversaciones en el canal de Renta 4. La idea es que junto a los 3 expositores hoy conversemos, y yo creo que los temas están bastante claros. Algo sucedió en Estados Unidos la semana pasada, y como diría el presidente de Venezuela, llegó un personaje llamado Elon Musk al gobierno de Donald Trump. Yo creo que eso no va a prácticamente ocupar toda la conversación, pero también es importante hablar de Chile. Me encantaría, a mí me dicen a veces el Doctor Doom, ¿se acuerdan de los Cuatro Fantásticos? A mí me dicen el Doctor Doom en el canal de las malas noticias. Bueno, lamentablemente las cifras económicas uno no las puede inventar para que signifiquen otra cosa. Son lo que son, y el panorama para Chile, yo no le diría que es malo, que es pésimo, es desafiante. Dámoslo de esa manera. Y que también vamos a hablar un poco de eso. La idea entonces es que sea una conversación y eventualmente también podamos abrir el espacio para preguntas de ustedes. ¿Están todos con sus micrófonos? A ver. Sí, vamos, yo creo que suena, ¿no? Muy bien, la idea es una conversación. Es una entrevista en una, por si acá. La idea es que ustedes vayan conversando conmigo. Y obviamente, Donald Trump vuelve a la Casa Blanca, domina la conversación mundial de los mercados, y quisiera partir preguntándole a Juan Carlos, pero luego le pido también a Ricardo y a José Manuel que nos entreguen su visión del hecho de que el presidente número 47 de Estados Unidos sea el mismo que el número 45 y todo lo que implica para la economía mundial. Parto por usted, Juan Carlos, muy buenos días.
Buenos días a todos, encantado de estar en este conversatorio, ¿no? Creo que lo has llamado. Y bueno, pues yo creo que efectivamente la vuelta, ¿no? Porque ya estuvo, la vuelta de Trump a la presidencia de Estados Unidos es un evento importante y que a mi modo de ver va a tener una onda expansiva, por decirlo así, profunda y larga en el mundo, ¿no? No solamente desde luego en Europa, sin ninguna duda, pero yo creo que en el mundo, no solamente en Estados Unidos, ¿no? No tanto Trump, sino lo que Trump significa y lo que hay detrás de Trump, lo que se llama el trumpismo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Bueno, pues porque es un personaje, como dijo antes, en una entrevista antes de fallecer Henry Kissinger, decía de Trump, bueno, Trump es un personaje de los que marcan un cambio de época y es un personaje necesario para destruir cosas que hay que destruir, luego ya veremos si construye cosas o no, pero va a destruir o cambiar cosas que hay que cambiar, ¿no? Y a mi modo de ver, el trumpismo tiene, como todo, cosas, luces y sombras, ¿no? Tiene cosas positivas y negativas, pero hay una que yo destacaría aquí, en este ámbito y en esta conversación, y que a mí por lo menos me gusta mucho de Trump, y es que o del trumpismo, ¿no? Por decirlo así, que es pro-empresa, es pro-empresa abierta y declaradamente, y eso en Europa y en España en particular es algo que es rompedor, porque llevamos muchos años de una especie de ambiente como antiempresa, ¿no? Como que las empresas no se reconoce lo que aporta la empresa, incluida la empresa financiera, las finanzas, ¿no? La banca al mundo, a la economía, ¿no? Carlos, yo creo que todos pueden conseguir que él es pro empresa, pero hay duda que si es pro libre mercado. Sí. Eso también es importante. Por eso quiero preguntarle también a Ricardo y José Manuel al respecto, porque esas dudas han surgido en Chile y en otras partes del mundo, también partiendo por usted, Ricardo. Sí, bueno, muy buenos días. Y un poco lo que dice Juan Carlos, yo lo comparto. Él es presidente Trump, es pro empresa, pero también ha manifestado ya algunas ideas respecto de cuál va a ser su política económica e imponiendo tasas altas a algunos mercados, lo cual nos preocupa. Yo he conversado con algunos agricultores chilenos que están muy expectantes respecto de lo que pueda pasar o no en función de nuestras exportaciones frutícolas, particularmente porque, como sabemos, va a controlar el Senado. Hay senadores que son bastante proteccionistas. El nombramiento del secretario de Estado, por ejemplo, también causa algún nivel de inquietud, y esto todo es en proceso de observación. Estamos muy atentos mirando lo que pasa. Pero también hay un efecto internacional importante. Lo hemos conversado con algunos embajadores justamente de la Unión Europea, y cuál es el impacto que esto va a tener en Ucrania respecto de las ambiciones expansionistas de Putin, que también es un efecto que puede causar algunos problemas, particularmente en el encarecimiento de los productos, y aquí voy a la economía local, que puede tener en el abastecimiento, en los costos de flete marítimos, por ejemplo, para los productos que Chile importa desde Europa o incluso desde los mercados asiáticos. Entonces, hoy día que estamos mirando cuál va a ser el proceso de instalación, cuál es el nombramiento de las autoridades que van a ir acompañando al presidente Trump, claramente estamos ahí en un estado de observación con algunos niveles de preocupación, entendiendo que el presidente, sí, como decía bien Juan Carlos, es pro empresa, que es algo que también es una señal, y es una señal para Latinoamérica importante. Tiene un aliado relevante como es Argentina, que también ha ido avanzando en una economía proempresa, cosa que a nosotros como país nos debe también alegrar muchísimo, porque ustedes bien saben que en Chile pasa todo lo contrario. Ayer, no sé si ustedes pudieron ver algunas declaraciones del diputado Winter a propósito de la discusión del presupuesto, y todo su argumento, ¿no es cierto?, decía que
la derecha no quiere aprobar el presupuesto porque es un presupuesto pro sector privado. Lo dijo en el salón de belleza que se transformó en Congreso. Sí, cuando lo hacían las trencitas. Pero ese es el criterio con que se está discutiendo hoy día el presupuesto nacional. José Manuel Mena, su opinión también con lo que está pasando en Estados Unidos. Yo creo que usted está muy atento a cómo está el dólar, las tasas de interés subiendo también, pero su opinión al respecto. Así es. Creo que la señal no ayuda mucho a nuestra economía, que viene con una tendencia, con una inercia muy negativa. La posibilidad que las tasas permanezcan, las largas permanezcan altas, no ayuda a la situación de nuestro país hoy día como un país endeudado. No es el país que conocimos en los 2000, sino que hoy día tenemos una deuda que hace que las tasas largas nos lleva a un uso por pago de intereses anuales que no somos el más endeudado de Latinoamérica, pero eso no es una buena comparación. O sea, nuestra comparación es que ojalá no subamos del 45, se ha planteado de deuda sobre el producto, y todos estamos relativamente conscientes de que eso significa que la próxima administración no tiene holguras en ese sentido. Con un dólar, además, con un tipo de cambio más alto, se ha generado ese fortalecimiento. Y yo agregaría el hecho de que nuestra inercia en un mundo que ha crecido más que el país, porque la afirmación de que estamos mal porque el mundo está mal no es cierto. El mundo está, yo diría, al doble de lo que estoy trepando, al doble de lo que estamos creciendo. Nuestra inercia como crecimiento potencial es realmente lamentable. Es más propio sería una muy buena noticia para Italia, ese crecimiento potencial del 1,9%, ¿no? Siempre uso Italia porque tengo mi hija mayor allá y tengo 2 nietas italianas. Pero para Chile es una muy mala noticia. Y entonces la inercia, y termino ahí, la inercia es algo que me preocupa porque yo no soy marino, pero Ricardo sí es marino, y mover un buque del tamaño de un país para que en un plazo de mediano tiempo, yo diría 4 años, volvamos a una capacidad de generación del 4% como piso, significa tomar decisiones hoy día o ayer, y las decisiones no se están tomando. Vamos a hablar de Chile en un momento más, pero con el tema que usted está hablando, Ricardo, de cómo las condiciones financieras pueden ser más exigentes, se ha hablado mucho de que el enorme déficit fiscal que tiene Estados Unidos, con una deuda pública que supera al PIB de Estados Unidos, se menciona que Donald Trump va a aumentar ese déficit que se financia con deuda que aumenta, tasas de interés al alza, y si las tasas de referencia, que son las de Estados Unidos, que se ocupan para el resto del mundo, significa que el resto del mundo también subirían la exigencia y las tasas. Entonces quiero preguntarle si ese es un escenario probable, y todos sabemos lo que significa cuando el resto del mundo se le encarece el crédito. En particular usted, José Manuel, y quizás también Juan Carlos para... Sí, eso es lo que estaba implícito que mencioné, pero efectivamente es el análisis el que está detrás de las cifras que creo que es el escenario más probable. Bajo Biden también había un escenario de deuda creciendo, pero la afirmación creo que tiene más sustento en términos de que el déficit puede ser mayor bajo la administración de Trump. Yo creo que es una mala noticia para nuestro país y hace más relevante una gestión muy responsable de nuestra deuda y nuestros déficits. Y en eso no creo que hayamos sido extremadamente responsables. Vamos a ver. Bueno, me gustaría hablar luego sobre el tema del proteccionismo, que yo creo que es muy relevante y ahí hay temas interesantes, ¿no? Pero bueno, vamos a la deuda. La deuda es el gran problema que tiene hoy, la deuda pública es el gran problema que tiene hoy Estados Unidos y Europa. Vamos a dejar aparte Japón y China porque también, pero vamos a dejar aparte, ¿no? Es un gran problema. Es un problema enorme, como dijo Jerome Powell hace unos meses, el mes de marzo, cuando la deuda pública crece a un ritmo superior al ritmo al que crece la economía, el PIB,
eso es insostenible. Y por tanto, como es insostenible, acabará. Y la cosa es que acabe de forma ordenada o no ordenada, pero acabará. Vamos a ver, cuando Trump tome posesión el 10 de enero próximo, la deuda pública norteamericana estará ya por encima de 36 trillones de dólares, 36 trillones de dólares, con un PIB de en torno a 29 trillones de dólares. La estimación es que las políticas de Trump van a añadir por lo menos 15 trillones en los 4 años siguientes. Vaya por delante que en mi opinión, Kamala Harris habría añadido una cifra similar. Pero vamos a centrarnos en Trump. Un momento, simplemente va a ser un ejercicio rápido. 15 trillones. 15 trillones significa, o sea, que nos ponemos en 51. ¿En torno al 50%? Quiere decir que sí, esa es la estimación que hay, pero insisto, Trump, pero la Oficina Presupuestaria del Congreso americano, que es bipartidista, antes de las elecciones ya dijo que en los próximos 10 años el déficit público americano no baja del 5%, esté Trump, esté Kamala Harris, esté quien esté, porque hay gastos políticamente intocables. No vamos a entrar ahí, nos llevaría tiempo. Pero a lo que voy, ese es un gran problema de Estados Unidos y de Europa. Es un problema, por ejemplo, de Francia. Francia tiene una deuda del 130% del PIB y un gasto público del 60% del PIB. Estados Unidos, por lo menos, tiene un gasto público del 30% del PIB, la mitad de Francia. Quiero decir, es un gran problema. Y es un gran problema que además choca con esas políticas de Trump de reflación, de decir, bueno, es que además bajo los impuestos y voy a tener que emitir más deuda, ¿no? Estados Unidos para eso cuenta con una ventaja, y Trump cuenta con una ventaja, y es que hoy por hoy el mundo sigue confiando sobre todo en Estados Unidos y en el dólar. Y los flujos de financiación a dólar hoy por hoy funcionan. Por tanto, es probable que Estados Unidos ahí cuente con una cierta ventaja comparativa con Europa. Pero es un problema que Trump, antes hablaba de luces y sombras, sin duda una de las sombras de las políticas de Trump va a ser que se va a encontrar con un problema de deuda, que no lo ha creado él, pero también en parte él cuando fue presidente, que se ha generado durante muchos años y que es un problema muy delicado. Usted dice que eso es bueno, o el mundo le cree a Estados Unidos y al dólar, pero quiero contarle con todo lo que usted nos explicó. Entonces tenemos que acostumbrarnos a un mundo en que las tasas de interés van a seguir siendo crecientes de manera bastante estructural, entonces. No necesariamente, es decir, si miramos tasas de interés de corto plazo van a bajar, creo que de eso no hay ninguna duda, ha bajado la inflación, las tasas de intervención van a bajar, seguramente en Estados Unidos a niveles del 2,5-3%, todavía nos queda 1,5 puntos, en Europa a niveles más bien del 2%, ¿no? Desde luego no van a bajar a 0. El escenario de tipo de interés 0 es algo que ya pertenece al pasado, está muerto y enterrado. Pero las tasas de largo plazo, lo previsible es que no es que suban, pero sí que se mantengan. Es decir, vamos a eso que se llama la curva normalizada, ¿no? Y eso que supone que vamos a un escenario de tipos de interés reales positivos, negativos, tipos de interés reales negativos, es decir, por debajo de la inflación. Es una variante de lo que se llama la represión financiera. Y eso es una forma también de aliviar el problema de la deuda. Es decir, si la inflación se mantiene en niveles del 3, 3,5, quizá 4, que es probable que se mantenga, las políticas de Trump, el proteccionismo, que luego me gustaría hablar sobre él, es inflacionista y por tanto, y lo va a hacer. Poner aranceles al final es inflacionista. Entonces, si eso se mantiene, la inflación algo por encima del 3, 3,5, tal, y las tasas de interés por debajo, quiere decir que al final vamos a un escenario de represión financiera y eso alivia, en cierto modo, el problema de la deuda, eso y el tiempo y el crecimiento. Usted quiere hablar de proteccionismo y volvamos a ese tema, porque algunos analistas han dicho que ese fue el discurso para ganar la vuelta a la Casa Blanca. Si esa fue la idea, le resultó. La pregunta es si lo va a aplicar o no, y ahí hay algunos que dudan. ¿Cuál es su visión? Y nuevamente si quiere hablarlo Ricardo y José Manuel. Bueno, no sé si empiezo o... Vamos a ver, luces y sombras de Trump. Vamos a ver, el proteccionismo deriva de una situación en la cual mantener el viejo modelo de comercio internacional en el que Estados Unidos, por ponerlo en forma un poco de caricatura y simple, Estados Unidos compra al resto del mundo y el resto del mundo le financia esas compras, es decir, tiene déficit comercial, pero el resto del mundo le está financiando, ese modelo es insostenible y por tanto ya hizo aguas a partir de 2015, la primera etapa de Trump ya es proteccionista, ya supone aranceles, la guerra con China,
Biden ha continuado eso, ha continuado el proteccionismo con el famoso IRA, el Inflation Reduction Act, y Trump lo va a continuar, porque el modelo antiguo es insostenible. Ahora bien, lo que tampoco es sostenible y tampoco es un modelo viable es que Estados Unidos crezca en solitario. Es decir, que Estados Unidos crezca y los demás no crezcan, que Estados Unidos, la no globalización es inviable hoy en día. Entonces, vuelvo a la idea de que Henry Kissinger, es decir, Trump va a continuar siendo proteccionista. Mi opinión, no va a poder poner esos aranceles que ha dicho a China, a lo mejor, al resto del mundo no, porque efectivamente el Make America Great Again y el America First queda muy bien en una campaña electoral, pero luego es inviable. Ricardo, usted le voy a decir, ¿está de acuerdo con Juan Carlos? ¿Está de acuerdo en que ojalá no lo ponga o está de acuerdo en que no cree que va a aplicar su arancel? No, yo digo que, escuchando a Juan Carlos, pienso que el escenario, y particularmente para Chile, es de alta volatilidad, particularmente el próximo año, y eso nos puede llevar a un problema con las inversiones que se puedan generar aquí en Chile, y eso tiene un efecto también en las posibilidades de generar empleo y nuestra capacidad para generar empleo, entendiendo que, si bien es cierto, nos vamos acercando a lo que nos pasaba prepandemia, pero claro, cuando uno ve lo que está pasando en Estados Unidos, claramente es un riesgo. Y yo me quiero centrar en que Chile es un país tan abierto al mundo, cerca de 88%, ¿no es cierto?, de nuestro comercio está vinculado a los acuerdos comerciales, que cualquier efecto y cualquier decisión que pueda tomar Estados Unidos claramente nos va a afectar. Entonces, más allá de que si eleva aranceles o no, si hay sectores de la economía en Estados Unidos que pueda ser más proteccionista, eso sí efectivamente nos puede afectar. Entonces digo, es necesario que el efecto que pueda tener, yo comparto con Juan Carlos que es difícil que a todo el mundo le vaya a aumentar los aranceles. Hay acuerdos que tendría que entrar a revisar, particularmente el acuerdo que tiene el Tratado de Libre Comercio con Chile. Es difícil que lo vaya a revisar. Esperemos que no sea así. Chile, comparado con otras economías, es demasiado chico. Pero quizá hay algunos aspectos que sí revise, y esa es la preocupación que nos salta. Entonces, a partir de ahí es que uno dice, bueno, ¿cuánto de eso realmente puede tener efectos en la inversión que se pueda realizar aquí en Chile, que es lo que hoy día nosotros necesitamos? Todos ustedes saben que Chile hoy día está estancado. Chile no crece. José Manuel decía crecer a un 1,8% no es crecimiento económico, y claramente también es absolutamente indispensable llegar a tasas, ojalá el equivalente a un 4, 4,3, 4,5% de crecimiento para el desarrollo de políticas sociales. Y Chile no está dando el ancho para ni por lejos llegar a eso. Entonces creo yo que también, y como Chile lo fue anteriormente, Chile crecía mucho más que el mundo, ¿no es cierto?, antes del año 2014. Y creo que es hora de que nuestros distinguidos economistas presenten planes concretos para ver cómo Chile sale de donde estamos, a pesar de lo que está pasando hoy día en Estados Unidos con el cambio de presidente y a pesar también de los temas mundiales. Y yo le prometo que en unos minutos vamos a hablar netamente de Chile. Vamos a ir bueno, directamente. Está bien. Están empujando hacia allá. Vamos a hacerlo. Pero con lo que usted menciona, ¿qué cosas pueden afectar o no las decisiones de inversión acá en nuestro país, pero de inversionistas extranjeros? Respecto a lo que usted decía, de qué es lo que puede pasar con los aranceles. Hay corrientes importantes dentro del Partido Republicano que dicen que la política de aranceles va a depender del acuerdo comercial con cada país. Como Chile tiene TLC, no se le aplicarían aranceles. Algunos dicen que eso va a ser lo que prime, por un lado. Y lo otro, ayer se definió que Marco Rubio va a ser el secretario de Estado de Estados Unidos. Marco Rubio fue el que en el Congreso de Estados Unidos hace algunos meses dijo, ojo, en el norte de Chile hay nexos con Hezbollah. No ha dicho nada más que eso,
Pero, a ver, el canciller de Estados Unidos cree que hay nexos de Hezbollah con Chile. ¿No seguirá manteniendo la visa waiver? Yo tengo que ir a Las Vegas en 2 semanas más, por suerte me lo aceptaron. Pero la pregunta que quiero abiertamente a ustedes, sí, no digo que les preocupe que Marco Rubio sea el secretario de Estado de Estados Unidos, pero ustedes ven como un factor de riesgo que se pueda revisar por parte de él el visa waiver, o los vamos muchos para ir para allá, pero esa señal que se daría si es que se pone a revisar, José Manuel. Todos esperamos que las declaraciones que las personas hacen cuando son candidatos a algo no necesariamente son los elementos que gatillan la acción una vez que ocupan el cargo. Y tenemos diversos ejemplos en el mundo, en nuestro país y también en Estados Unidos. Sería un retroceso realmente en lo de la visa waiver. Creo que más que lo de Hezbollah ha sido en algún momento la poca información de las personas, de los delincuentes que llegan allá y que chilenos, y que hoy día eso pareciera estar más controlado. Pero ciertamente que lo que está implícito en esta conversación es que el escenario de riesgo que tenemos en la relación con Estados Unidos es realmente lo más amplio que yo he visto en las últimas décadas. Escenario de riesgo. Nunca llegamos a ser el aliado, ¿cómo decían los argentinos? Carnal. Pero éramos el aliado más confiable. Tanto que nos dieron la visa waiver. Y los argentinos nunca se la van a dar, yo creo. No, nunca digan nunca. No sé, yo espero un fin de semana en Mar-a-Lago con Trump, No, Musk ahí y sí, Milei. ahí sí, pero al resto no. Yo creo que hay una situación también para agregar al escenario de incertidumbre con Estados Unidos, es que es cierto que los tratados de libre comercio podrían ayudarnos, pero también había una conversación dentro de Estados Unidos sobre revisar especialmente el tratado de libre comercio en el norte, ¿no? En la América del Norte, Canadá y México, con nearshoring, que es un tema y que tiene de activo y pasivo el punto, ¿no? Porque estuve recién en Washington con gente de México, en la reunión de FELABAN en el BID. Y claro, las inversiones en la frontera mexicana son gigantescas, pero gigantescas, ¿no? Me mostraban fotos de Tijuana, kilómetros y kilómetros de grandes extensiones de plantas industriales y construyéndose en forma acelerada, ¿no? Y eso es por la maquila o la construcción, la fabricación que pasa de inmediato al otro lado. Eso tiene la ventaja que permite competir con China. Sí. Es una herramienta que tiene Trump para poder hacer que la negociación con China, que creo que esa sí va a ser un choque importante, le permita tener más elementos en la negociación. Pero por otra parte, todos sabemos la visión sobre la inmigración que pasa por México. Entonces hay activo y pasivo en esa situación. Yo esperaría que prime la decisión comercial y por lo tanto las empresas situadas en la frontera permanezcan en esa tendencia y por lo tanto el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, en América del Norte y con nosotros sea una situación que nos resguarde para lo que viene en adelante. Hablemos, para cerrar el tema, ¿quiere comentar algo de esto? No. Para cerrar el tema de Estados Unidos y pasar a Chile. Que allá Juan Carlos y Ricardo quieren entrar directo a hablar de Elon Musk. Esa figura, el hombre más millonario del mundo, dueño de Tesla, de X, de SpaceX, y que ahora tiene un cargo en el gobierno. Va a entrar a picar, va a entrar a sacar toda la burocracia que pueda. Usted hablaba recién, Juan Carlos, de hay gasto social que es muy, muy, muy difícil de sacar. Bueno, a él parece que lo llamaron para que entre a hacer esa ingeniería. Entonces, quiero preguntarle a los tres, el efecto de Elon Musk, no solamente en el gobierno de Estados Unidos, sino que se involucre a un empresario, un emprendedor, una figura, porque no hay un paralelo a Elon Musk en Chile, en otro país, es único en muchas características. Entonces quiero preguntarle la figura de él en el gobierno de Estados Unidos y qué es lo que puede implicar
en el ámbito que ustedes crean que va a ser lo más relevante, Juan Carlos. Bueno, yo creo que el mundo de Silicon Valley, no solamente Elon Musk. Elon Musk ha sido ahora, pero ya Peter Thiel, por ejemplo, lleva mucho tiempo dando soporte a Trump. Y la novedad esta vez ha sido que, en general, el mundo de Silicon Valley se ha volcado con Trump, cosa que antes en las anteriores no ocurrió, ¿no? O sea, ahí está Jeff Bezos, por ejemplo, con lo que ha hecho en Washington Post, etc. Yo creo que eso es positivo. Y vamos a diferenciar un poco regulación y carga burocrática de gastos sociales. Vamos a ver, una cosa es que hoy, en la sociedad actual, hay muchos gastos sociales que son políticamente intocables para ningún gobierno, sea de derechas o de izquierdas. Estamos en una sociedad que no tolera socialmente situaciones como fue la Gran Depresión del siglo pasado, etcétera, y por tanto hay unos niveles de bienestar que yo creo que si no se mantienen vas a una situación de guerra civil o conflicto abierto que económicamente también es muy negativo y por tanto eso, pero vamos a diferenciar eso de lo que es la carga burocrática regulatoria, que es lo que yo creo que Trump y todo el mundo de Elon Musk, etcétera, quiere, digamos, recortar enormemente y es muy necesario. En Europa sufrimos mucho la carga regulatoria. Hay sectores, como el sector automóvil, que eran campeones mundiales, no ya europeos, mundiales, en sus respectivos sectores y la regulación los ha matado. Hoy en día la industria automovilística europea está hundida en gran medida, yo diría que en una enorme medida, por una mala regulación de Bruselas, en una mala regulación en todo lo que es la llamada Agenda 2030, el impacto en el sector automóvil, una mala regulación a la hora de optar de forma radical por el coche eléctrico, además sin subvención, en fin. Quiero decir con eso que en tema de carga burocrática, regulación, la desregulación, para mí, volviendo al tema de luces y sombras, es una de las cosas más luminosas del programa de Trump. Tenemos una carga regulatoria y burocrática insoportable hoy en las finanzas y en las empresas americanas y europeas. José Manuel, Sí, intervenir. me encanta el tema, me encanta el tema. Yo creo que la situación económica en Estados Unidos, comparto completamente, tiene un exceso de regulación y esto es como, yo hago el ejemplo de la torta de mil hojas, que me gusta, por eso la hago. ¿Ah? Tú pones una hojita, una norma, voy a decir la tasa máxima convencional, le pones una capita de crema pastelera. Le colocas otra, por ejemplo, que las comisiones deben incluirse dentro de las tasas y no puede haber ningún cobro de comisiones fuera del ámbito de las tasas, y nuevamente le pones una capita de crema pastelera. Viene otra ley y que dice, mira, y ahora tú puedes cobrar, pero en esta forma, y no puedes llamar a determinadas horas, y no puedes incluir los gastos de cobranza, mira, tienen un tope, y así vamos. Y una torta de mil hojas en el cual una capa de leyes y normas, que en Estados Unidos es lo mismo, y la industria automotriz que tú has señalado, y que la medición del impacto sobre la economía, sobre el mercado, sobre los precios, sobre finalmente los clientes, nadie la mide. Y cada capita tiene su justificación en sí misma y hay una foto para eso, pero el efecto completo nadie lo mide. Entonces viene Elon Musk y dice que, por ejemplo, el KPI, en la empresa que aeronáutica, ¿no?, es cuánto nos va a costar colocar por kilo en el espacio. ¿Cuánto cuesta por kilo? ¿No? Y esa es la medida que hay que tomar como referente, de manera de que todos los esfuerzos deben centrarse en ese costo por kilo. Ese ejemplo, adaptado a la realidad económica en cada situación, creo que es muy necesario. Y hago el símil que pasa acá, porque la capita de mil hojas que yo mencioné con lo que indicaba, bueno, esa situación hace 25 años atrás no existían estas capitas que en los ejemplos que mencioné. O eran distintas, o habían metodologías distintas, que permitieron crear la filial de microempresa en el Banco Estado, que yo creé, y que permitían darle crédito de $1.000 a un colero al final de la feria, ¿no? Eso que colocan un pañito azul en el suelo. Hoy día no es posible. Esa torta de mil hojas creció y hoy día las condiciones normativas y legales hacen imposible que una institución regulada
pueda dar ese crédito. ¿Y quién lo da entonces? Porque la demanda igual está. ¿Quién lo da? Lo da el gota a gota colombiano. O sea, lo da la informalidad, que obviamente no le interesa ninguna de las medidas que hicieron nuestros legisladores, y lo hacen de una forma gangsteril. Entonces, ¿hemos creado mercado? No, hemos destruido mercado. ¿La regulación excesiva crea mercado? No. El que pierde finalmente, ¿quién es? La persona, ¿no? Porque no hay competencia, no se genera dinamismo, y finalmente el que gana es el informal. Quería preguntarle a Ricardo porque muchas veces ese tipo de situaciones se explica porque quienes hacen las leyes no son personas que trabajen o que hayan creado empresas o que hayan creado emprendimientos. Entonces, el hecho de que haya una persona como Elon Musk, y uno dice, no hay una persona de esas características acá en Chile, si se aplicara acá en Chile o en otros países, ¿qué efecto podría tener, Ricardo? Lo que pasa es que aquí la torta de miel hoja nos ponen manjar y la hacen que sea más dulce, pero igual es torta. Crema pastelera. A ver, yo creo que lo que está mirando el presidente Trump tiene que ver más con la normativa regulatoria laboral que emana de la OIT, que cada día ha hecho, y también nos pega a nosotros, que en el ámbito laboral sea más difícil hacer empresa. Y en ese sentido, lo que dice Juan Carlos, él es pro empresa. Y yo creo que también parte del mandato que va a tener Musk es justamente abordar en esa línea, ¿no es cierto?, esta modernización. Lo cual a mí me parece que va en el camino adecuado, sobre todo con la experiencia que él tiene desde el mundo empresarial. Yo no tengo ningún problema, digamos, que un empresario con la experiencia que pueda tener aborde esos temas porque ha vivido lo que significa las trabas burocráticas, los problemas para generar empresas. ¿Dónde podría sí tener algún inconveniente? Es en la relación con los sindicatos en Estados Unidos, que son tremendamente poderosos. Solamente un ejemplo, los sindicatos portuarios en Estados Unidos, que son capaces de parar, por ejemplo, la costa este, todos los puertos de la costa este, en la práctica, tienen un poder tan grande que es ahí donde realmente él podría tener problemas para llevar a cabo sus políticas de modernización o el mandato que le dé el presidente Trump. Pero me parece a mí que desde ese punto de vista, de nuevo, el exceso de normas, y si lo traemos aquí en Chile, termina al final del día asfixiándonos. Y el ejemplo es claro hoy día y sí me voy a centrar ahora en Chile. No, lo noté. ¿Me aguanto o no me aguanto? No, pasemos a Chile. No, porque es que es el símil, porque en definitiva nosotros hoy día aquí tenemos la conciliación familia y trabajo, tenemos las normas de 40 horas, el tema de los salarios mínimos, y creo que hay 19 normas que están ahí en trámite. Poner a gente, un 10% de gente sin experiencia al interior de las empresas, en fin. Bueno, todo eso encarece muchísimo el hacer empresa, el hacer un emprendimiento. Y no tienen ninguna coherencia, ¿no es cierto?, legislativa, estas normas que empiezan a poner cada legislador, cada diputado, cada moción parlamentaria o incluso aquellas que están en el gobierno, que el cierre del comercio, ¿no es cierto?, más temprano, en fin. Esa falta de coherencia regulatoria es la que en definitiva nos va asfixiando poco a poco y deja muy poco espacio para crear y aumenta los costos de hacer empresa en una forma tremendamente relevante. Por lo tanto, termino aquí, por lo tanto, yo creo que aquí, y déjenme decirle que Marcel en esto ha hecho un esfuerzo, hay un Consejo de Modernización del Estado donde se están viendo estos temas, pero no es suficiente. Aquí tenemos que realmente, con el uso de tecnología,
avanzar muchísimo en la modernización del Estado. Y con esto termino una anécdota. El otro día, comiendo con el actual director de Impuestos Internos, él me decía, yo quería ir a Impuestos Internos. Hoy día es director de Impuestos Internos, pero él tenía un plan B. Y el plan B era justamente levantar una plataforma donde la ciudadanía pudiera denunciar a aquel funcionario que no hacía el trabajo en tiempo y forma, porque eso justamente hacía que el Estado se burocratizara más y no salieran las cosas. Ahí hay una pega que sí se puede hacer para justamente modernizar por la vía de la transformación tecnológica nuestro Estado, que es tan necesario. Agrego algo menor que tiene que ver con que en los proyectos de reformas tributarias que hoy día están, hay una propuesta del ministro Marcel para crear una instancia de medición de las políticas públicas. El título cuadra con lo que estamos hablando. Esto no ha avanzado nada, no tengo claro si hay el personal ni la metodología del caso, pero ciertamente el propósito que al menos la conversación del gobierno esté, en términos de que existe una medición de las leyes que se plantean, pero además que existe una medición ex post del impacto que ha tenido, y podría dar múltiples ejemplos en mi ámbito de situaciones que se dice A, pero el resultado es B, totalmente distinto, y a nadie le importa. Portabilidad financiera. Sí, mira, y tasa de intercambio, para decirte algo que no está resuelto todavía, ¿no? Sobre esta... Bueno, en regulación siempre hay un tema que es mucha o poca regulación y otro tema que es buena o mala regulación. Lo peor de todo es cuando la regulación es mucha y mala, que es lo que pasa ahora en Europa, sin duda, y probablemente también algo en Estados Unidos y probablemente algo también aquí en Chile, ¿no? Yo he oído hablar aquí de la permisología y cosas de estas que conectan, ¿no? Entonces, que haya un nivel de regulación, yo creo que todos lo entendemos y que es necesario y que es más... Pero realmente, en ese sentido, yo creo que coincido mucho con todo lo que se ha dicho. Estamos en una situación en que, de alguna manera, la burocracia ha ido comiendo terreno y hoy en día es muy ineficiente, muy negativo. Hay mucha regulación y mala regulación, las dos cosas. Hablemos del futuro de Chile, porque es un tema que todos me plantearon que quisieran abordar. Lo mencionó José Manuel y Ricardo. El último proyección del Banco Central, que Chile va a crecer 1,8% en los próximos 10 años. Obviamente, si todo se mantiene inalterable, lo que obviamente eso no va a suceder. Van a haber cambios, pero que no se pueden anticipar. Pero quiero preguntarles si ustedes ven eso como algo que realmente es el escenario probable de Chile, por permisología, por el actual sistema político, por la polarización creciente que hay en nuestro país que impide acuerdos. Aquí cada uno tiene su opinión, no quiero entrar en política, pero quiero preguntarles porque, de hecho, Oscar Landerreche y otros han dicho que el problema de crecimiento de Chile no partió con el actual gobierno ni con el anterior, viene hace 15 años. Entonces quiero preguntarles, si ustedes el futuro que ven para Chile es ese, es crecer a 1,8, 2, quizás un poquito más, un poquito menos, de acuerdo a cómo estamos viendo las autoridades que toman las decisiones en nuestro país. Me pregunto primero a José Manuel. Sí, por eso al comienzo yo hablaba de la inercia. La inercia es extremadamente mala la nuestra. El sector bancario está inmerso en la mayor contracción crediticia de la historia que yo conozco. 50 años, digamos, hacia atrás. Vamos para el 5.º año en que las colocaciones no crecen. Si uno hace una evaluación de lo que podría haber sido las colocaciones sobre el producto y lo que veníamos antes de este ciclo, estamos despegados ya un 12%, nos hemos caído un 12% de lo que era la trayectoria. Y eso es un impacto muy importante finalmente sobre la calidad y la cantidad de productos y servicios que las personas, financieros, que hoy día tienen las personas. El próximo año, para mi gusto, está jugado, ¿eh? Todos sabemos que, por eso digo que la inercia es muy difícil de variar. Y el próximo año va a ser también en torno al 2 ya algo, y la polémica va a estar, no, que la gente optimista va a decir 2,5,
y los agoreros van a decir 2, da igual, ¿no? Estamos hablando de peanuts respecto a lo que es el problema. Y en efecto, el problema está centrado en cómo cambiamos la inercia. Y por supuesto que el problema parte, puede ser 15 años atrás, para no echarle la culpa a un solo gobierno, pero yo diría hay efectos relevantes en reformas educativas, en reformas de educación, en reformas tributarias, por ejemplo, que generaron malos contextos. Y el punto entonces, ¿cómo empezamos a cambiar esa inercia? Y para no acaparar la palabra, pero yo diría al menos en el corto plazo mirar qué medida de reactivación hay. De reactivación en el sentido de que vayan sobre la tendencial del todo, ¿no? Y ahí, de nuestra parte, hemos planteado, y aparece en los diarios, por eso hoy día lo menciono, no puedo dar mucho más detalle, pero esta medida de poder hacer que los créditos hipotecarios, los nuevos créditos hipotecarios, que permitan, estén asociados a una vivienda, departamento, que está asociado a un crédito, y que por lo tanto permitan disminuir el stock, que tiene hoy día 105.000 unidades disponibles, en vez de estar dándose al 5, vayan a UF más 3. Es una medida concreta para un sector que nosotros estimamos que es el que tiene más impacto económico y que tiene un efecto de poder adelantar proyectos que en la inercia no se van a empezar hasta 6 años. Pero termino diciendo que ese es un ejemplo de medida de reactivación de corto plazo, eso no soluciona el tema de fondo, pero un problema de fondo completamente yo estoy en la línea de que aquí hay que hacer un cambio del sistema político, claramente. Y eso, sin eso, vamos a estar, creo que, muy difícil cambiar la inercia actual. Bueno, otra medida de corto plazo se podría hacer en diciembre. ¿Por qué? Porque el gobierno va a presentar reforma al impuesto a la renta. Lo que está en duda es si se va a subir la tasa al impuesto a la renta de las personas de mayores tramos. Eso todavía está en duda. Pero lo que ya está concreto, y lo ha dicho varias veces el ministro de Hacienda, es que se va a bajar el impuesto de primera categoría que pagan las empresas, al menos a 25%. Usted, Ricardo, a través de la CPC ha pedido 23%. No está descartado, que yo sepa, quizás en una de esas. Entonces, esa medida, al menos en el corto plazo, puede significar un empuje en los próximos años, teniendo en cuenta, como dice José Manuel, que hay otras medidas mucho más estructurales que hay que tomar, pero al menos un buen comienzo si es que lo conocemos en diciembre. Primero, no puedo estar más de acuerdo con José Manuel que si no cambia el sistema político, ni siquiera una reforma tributaria va a tener su efecto en la medida que sigamos tal cual estamos. Esta cosa de la tremenda atomización que tenemos en partidos, 29 partidos políticos, no nos va a conducir a nada, y eso tiene que haber un cambio muy, muy profundo, porque cualquiera que sea el gobierno que venga no va a poder gobernar, así es fácil. Respecto al tema tributario, efectivamente nosotros propusimos llevar a Chile al promedio que tiene la OCDE, que es 23,3%, y que en el fondo que el sistema quede integrado. Lo que está proponiendo el gobierno es desintegrar el sistema. Y eso tiene un efecto también en las pymes, ¿no es cierto?, que mantengan una tasa fija por un tiempo. Que hoy día están pagando en promedio del orden del 10% o el 12,5%, andan por ahí. Pero aquí también hay que salirse un poquito fuera de la caja y volver a pensar en mecanismos que teníamos antes de los 14 años que tú señalabas, Nico. Y volver a tener mecanismos equivalentes a un decreto ley 600, a un decreto 701 para fomentar, para fomentar la industria forestal, que, como ustedes bien saben, en una buena parte del sur, todo lo que se quemó fundamentalmente afectó a los pequeños parceleros, y hoy día, al no existir una masa importante de plantación de árboles, hace que, y además, ojo, con esa industria que está muy cuestionada por los sectores ambientalistas, claramente los desincentivos que hay
hacen que las grandes empresas vayan e inviertan en otros países. Lo mismo con el sector salmonero. O sea, aquí, y les voy a contar de nuevo una anécdota. Hace algunos días atrás, conversando con un abogado socialista, pero también ambientalista, él me decía, mira Ricardo, si lo mejor que podemos hacer aquí en Chile hoy día es olvidarnos de la izquierda y las derechas, hacer una tregua por 10 años, hacer que este país crezca, olvidarnos de, me lo dijo así, olvidarnos del arbolito, la plantita, un rato, porque si no de esto no vamos a salir nunca. Entonces, lo que hay que hacer es que realmente poner el foco en las personas, en el crecimiento económico, porque de lo contrario, esas personas no van a tener cómo buscar empleos dignos y también entonces desarrollarse y buscar lo que todos queremos, que es el desarrollo económico y el desarrollo de las familias al final del día. Y eventualmente, y lo digo así, o llegar a ser un país desarrollado. La verdad es que yo creo que lo que hoy día ha pasado aquí en Chile no se soluciona ni en 4 años, quizás en 10 años, porque vemos que realmente las bases y la estructura de nuestro país en términos económicos está muy deteriorada. Y eso creo que es una realidad con la que tenemos que trabajar para que realmente esto vuelva a tomar un dinamismo que nos lleve a lo que el país necesita. Juan Carlos ahora va a comentar sobre Chile, lo conoce muy bien como todos sabemos, pero antes quisiera decirles que si ustedes quieren hacerle alguna pregunta a nuestros panelistas, van a haber un par de micrófonos disponibles, así que estamos en confianza acá. Sus preguntas yo creo que son las más importantes de todas, así que por favor les pido que participen junto a nosotros. Juan Carlos. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que han dicho Ricardo y José Manuel, ¿no? Pero tú preguntabas, ¿Chile crece al 2%, un poco por debajo? ¿Puede crecer más? Mira, yo creo que Chile puede, debe y por tanto tiene que crecer por lo menos al doble. Y si hay que resumir un poco en una palabra, aquí se ha dicho hay problemas estructurales, y es verdad, yo creo que los problemas hoy en día, no solo en Chile, un poco en todas las economías son muy estructurales. Esto no va de un tema de impulso, incentivo cíclico o estímulo cíclico. Esto es una estructural. Y yo lo resumiría en una palabra: Chile necesita inversión. Vamos a ver, la economía chilena está bastante bien en el sector primario, en ese sector salmonero, en el sector agrícola, en el sector minero. Estos días está todo el mundo con las cerezas, ¿no?, que luego se van a exportar a China, etcétera. Entonces, quiero decir, está bien. Entonces, y además está bastante bien preparada para el salto digital, para el salto a la economía del conocimiento. Tiene buenas infraestructuras críticas de telecomunicaciones, tiene un entorno emprendedor fabuloso, etcétera. Pero hace falta inversión. Entonces, ha comentado Juan Manuel. se expande en Chile. Correcto. Ha comentado, ahí va, ha comentado la banca, el crédito bancario está bajando, en Europa también y en España también. Pero hace falta que vuelva a crecer, pero lo que más hace falta también es crear mecanismos de mercado de capitales para fomentar todo lo que es el capital privado, el private equity, todo lo que es la inversión en empresa, de nuevo, pero ya en innovación. Y la innovación la financian más los mercados de capitales que los balances bancarios, porque los balances bancarios no están pensados para financiar la innovación. Entonces, quiero decir, inversión. Inversión es igual a confianza, y confianza requiere medidas estructurales políticas. Sin duda. No se genera confianza cuando uno hace una política o un discurso antiempresa o hace medidas que llevan a la incertidumbre, a la inseguridad jurídica o institucional. Así no se genera confianza. Eso es muy estructural. Entonces, realmente es muy importante que Chile vuelva a generar esa confianza que tuvo en su época brillantísima y que le hizo despegarse totalmente de todos los restantes países de Latinoamérica, y le volverá a hacer, pero claro, con políticas adecuadas que generen confianza. Confianza es igual a inversión. Inversión es lo que necesita Chile para dar ese salto digital y ese salto a la economía del conocimiento que le hace falta y que le complementa mucho, y con eso va a crecer al 4% o más, aunque el mundo en general se encamine, en nuestra opinión, a una etapa de crecimiento positivo, pero más bien moderado. Pero Chile tiene la capacidad de crecer al doble.
Ricardo, y luego tenemos ya preguntas de público. Sí, que solamente complementar lo que dice Juan Carlos. Me tocó estar con el presidente de Vietnam, que hizo una visita oficial a Chile hace un par de días atrás. Vietnam está... No se acercó el guardia de la comitiva, me imagino. No. Ni lo vi. No lo veo. Yo le iba a preguntar lo mismo. Vietnam está creciendo a 6,3%. Y país socialista, con partido único, con un presidente del Partido Socialista que es presidente del país. Pero resulta que han creído en el sector privado. Y es tanto lo que han creído en el sector privado, que según me contaba el embajador de Chile en Vietnam, que han creado empresas público-privadas con mayoría de inversión privada. Y el control lo tiene el sector privado con participación pública. Eso es realmente creer en el sector privado. Y en alianza público-privada. No esta cosa que vendemos aquí, humo que es importante, el sector privado y la relación público-privada. Allá es concreto. Y resulta que Samsung hace los teléfonos celulares en Vietnam, están implementando políticas públicas en el sector turismo realmente que tiene un impacto tremendo y las cifras lo demuestran. Crecimiento 6,3% al año. Ahora, tiene una economía de 100 millones de habitantes, es cierto, y ojo, miremos Vietnam porque puede ser un país súper atractivo para nosotros. Pero como una vez dijo el Puma Rodríguez, a veces hay que escuchar al pueblo. Allá tenemos entonces unas preguntas del público, tenemos preguntas allá y luego acá preguntas. Gracias, buenos días. Tengo dos preguntas, una para don Ricardo y otra para don Juan Carlos. Don Ricardo, ¿qué aprendizaje tenemos que tomar Chile del caso de Perú, que en un plazo de 5 años logró construir el puerto de Chancay, a pesar de todo el tema político que sabemos que tuvo en Perú, el tema de presidentes encarcelados y todo, y a pesar de eso desarrollaron un proyecto que hoy va a ser el puerto más importante de Sudamérica? Y en el caso de Juan Carlos, ¿cómo impulsar el mercado de valores para que acompañe y apoye este crecimiento del país que tanto necesitamos? Gracias. Ricardo. Pusiste el dedo en la llaga. Mira, volvemos un poco a lo mismo. Nos estamos demorando demasiado en los proyectos grandes de inversión en el país. Para que tengan una idea, una desaladora hoy día nos estamos demorando 6, 7 años y más en construirla. En el puerto de San Antonio, que era la gran alternativa al puerto de Chancay, yo creo que es un proyecto que llevamos 15 años fácilmente desde que se empezó a pensar en su ampliación, porque el puerto lo tenemos y Chancay partió prácticamente desde cero. Entonces, esa es una política pública, ¿no es cierto?, que ya partió hace mucho tiempo y afortunadamente ha continuado, pero ha continuado con una cantidad de barreras gigantescas y porque en un momento determinado una ola entró agua y había barro y se generó un humedal, listo, el proyecto se paró. Porque entonces al generarse un humedal llegaron activistas ecologistas y dijeron ese humedal hay que protegerlo. Y así no vamos a avanzar. Y por favor que me entiendan bien, yo creo que tenemos que tener un país sostenible en el tiempo y tenemos que cuidar el planeta y tenemos que claramente dejarle a nuestros nietos, a nuestros hijos primero y a nuestros nietos también, un mundo, ¿no es cierto?, sostenible. Pero tenemos que ser equilibrados en esto. Entonces, claramente, en un país como el nuestro, tenemos que generar las condiciones de inversión con los equilibrios adecuados para que convivan, ¿no es cierto?, todo el macrosistema ecológico con las necesidades de las personas y de los países. De lo contrario, claramente vamos a seguir en el estatus que estamos hoy día. Gracias, Ricardo. Juan Carlos. Bueno, vamos a ver, hablar de mercado de valores. A mí me gusta más hablar en términos más amplios del ecosistema de financiación en mercados, ¿no?, que engloba no solo las bolsas y los mercados de bonos oficiales, sino también
el mercado de inversión privada, de private equity, el mercado de venture capital para innovación, el crédito directo, el direct lending, etcétera, ¿no? Bueno, en ese sentido, ¿cómo impulsarlo? Evidentemente no es solamente un tema, ¿no? Hay un tema siempre muy claro que es tax, impuestos. Siempre hay todo lo que se incentive vía impuestos la inversión y por tanto los mercados de inversión creo que es bueno. Y cuando se desincentiva es malo. Aquí en Chile se contó y se cuenta con un gran, digamos, pozo de capital a largo plazo, que son los fondos de pensiones, pero lamentablemente en los últimos años ha ido a menos. También en España ha ido a menos, lamentablemente. Entonces, en primer lugar, el generar ese elemento un poco de un régimen fiscal adecuado para las inversiones, para el ahorro y la inversión, ¿no? Eso yo creo que es fundamental. Luego, generar los canales, ¿no? Los canales, que las infraestructuras de los mercados, ¿no? Y en eso hay un tema de operadores, como decía antes Nicolás, pues creo que es bueno el fomentar nuevos operadores, un poco de innovación ahí, de más oferta. Renta 4, pues estamos intentando también aquí aportar nuestro granito de arena en ese terreno. Hay un tema, como digo, de los intermediarios, las entidades financieras que movilizan toda esa nueva financiación en mercados, ¿no? O movilizamos, ¿no? Y luego está también un poco la cultura, digamos, un poco empresarial y un poco también privada de invertir de forma directa, eso se llama el direct finance, o decentralized finance, las finanzas descentralizadas, invertir de forma directa en empresa, en proyecto empresarial y no solo vía el balance bancario, ¿no? Entonces hay un conjunto de temas, yo creo que hay temas culturales, hay temas, por supuesto, temas de estabilidad regulatoria, de certidumbre, de seguridad, que son muy importantes, ¿no? Políticas que den confianza, ¿no? Y luego pues, está el tema también positivo y luego pues, hacer una labor por parte nuestra, por parte de las entidades financieras, la banca, por supuesto, a la cabeza, la banca, digamos, tradicional y luego la nueva banca como la que puede representar más bien Renta 4, pues de hacer esa labor de ir convenciendo, por un lado a las empresas, por otro lado a los ahorradores, que se vaya creando ese ecosistema de financiación para la innovación, ¿no? Que es muy importante y que es lo que ha dado en Estados Unidos. Pues en Estados Unidos, si no hubiera existido una bolsa Nasdaq, hoy en día no tendríamos el iPhone o el smartphone en el bolsillo, y ni habría existido Internet, ni habría existido nada, ninguna de las grandes empresas que hoy conocemos que se han financiado en esos mercados de capitales, ¿no? Y hay que impulsarlos, no es una sola cosa, son muchas que hay que poner ahí, pero sobre todo generar confianza, certidumbre y un marco que promueva el ahorro y la inversión. Gracias, Juan Carlos. Tenemos una pregunta aquí y luego pregunta allá, por favor. Su nombre para conocerlo. Felipe Morandé. Tenía un par de preguntas, a ver si me permiten. Juan Carlos dijo que la reasunción de Trump como presidente de Estados Unidos podía ser calificado como un cambio de época, y probablemente lo sea. Pero dentro de las sombras de este cambio de época está una retraída de la globalización, ¿no? Como consecuencia de sus políticas comerciales. La pregunta para él es si es que él ve que esta retracción de la globalización es definitiva y volvemos a la década de los 50, o si es solo parcial, más bien regional, o involucra. Pero de cualquier manera implica, sea parcial o total, un menor crecimiento global, tú lo mencionaste, y para Chile eso es una mala noticia, porque si queremos doblar nuestro crecimiento con un mundo que no crece demasiado, significa que vamos a tener que correr 2 veces para quedarnos en el mismo lugar, como decía Ernesto, dice el País de las Maravillas. Y respecto también de lo que pasa en el mundo desarrollado, la deuda pública, claramente un elemento fundamental tiene que ver con las pensiones, ¿no? con el envejecimiento de la población, que tiene una carga fiscal en estos países que es muy grande y también muy difícil de resolver, porque claramente la forma de resolverlo es o subir impuestos, que no está dentro de lo factible probablemente, o cambiar un sistema de ahorro individual que tomaría también varios años. Pero la pregunta es básicamente por el tema de la globalización. Vale. Y para Ricardo y José Manuel, las preguntas son, el cambio del sistema político en Chile es súper relevante, estamos todos de acuerdo, no se puede seguir gobernando de esta forma. Lo que se está discutiendo en el
eso, sin embargo, es un cambio que va a ser bastante pequeño y probablemente se aplique a partir del año 2029, no ahora. Por tanto, vamos a tener un siguiente gobierno, probablemente de centro derecha, pero gobernando con un Congreso también disperso y con el riesgo de que sigamos un poco en la misma cosa. Finalmente, una idea, dentro de las cosas que mencionaba Ricardo, yo creo que se podría agregar como una medida en el margen para fomentar la inversión, sobre todo en inversión extranjera, y volver a una fórmula tipo de S600 para el inversionista extranjero, que justamente una de las cosas que afecta hoy día es la incertidumbre regulatoria y la validez del Estado de Derecho en aspectos que tienen que ver con permiso. Y por tanto, darle una mayor seguridad al inversionista extranjero a través de un instrumento como ese podría ser también algo en la dirección correcta. Gracias, Felipe. Juan Carlos primero, luego Ricardo, Bueno. José Manuel. Que nos quedan pocos minutos, tenemos que ir cerrando ya, pero todavía queda una pregunta por acá, pero Vamos. para que las respuestas sean concretas. Vamos a intentar ser concretos. Mira, volver a los 50 es imposible. No lo veo como una posibilidad. Eso que se llama la desglobalización no va a ser total. Es un cambio de modelo de globalización. Es lo que se llama la regionalización. Llevaría mucho tiempo y no lo tenemos, pero la idea de fondo es que haya un crecimiento regional por bloques más equilibrado. Es decir, lo que no puede ser, como decía antes, que el modelo sea Estados Unidos compra al resto del mundo, genera su déficit comercial y el resto del mundo lo financia. Entonces, quiero decir que no se va a volver a los 50. Trump es un personaje que ante todo y sobre todo es un dealer, es decir, él es un hombre muy pragmático y siempre ha sido un negociador, ¿no? Tiene de hecho ese libro, The Art of Deal, y de hecho algunos hablan de que es un hombre que practica el realismo transaccional. No creo que tenga grandes teorías sobre el futuro, más bien y yo creo que los aranceles los utilizan muy en términos de negociación, ¿no? Realmente ya veremos lo que pasa, pero creo que volver a una desglobalización total es sencillamente imposible, o sea, no se va a producir, ¿no? Es un cambio de modelo de globalización porque el anterior estaba totalmente agotado y era imposible. Eso se llamó chimérica, ¿no? Lo que llamó Niall Ferguson. Es un modelo imposible, ¿no? Y no se va a producir, ¿no? Por tanto, yo lo descartaría totalmente. Por el camino, todo este tema de aranceles, todo el tema de las restricciones al comercio internacional genera menos crecimiento, pero en todo caso el escenario es de crecimiento positivo, moderado pero positivo, ¿no? Ese modelo se llama, algunos llaman el 1, 2, 3, que Europa, Japón crezcan al 1, Estados Unidos a algo más del 2 y el mundo a algo más del 3, ¿no? Ese es un poco el escenario y ahí es posible que Chile, que es una economía al final bastante pequeña en el contexto mundial, tenga esa capacidad de ganar, ¿no? Porque además va a ser un mundo muy desigual, de winners y losers. El crecimiento no se va a distribuir por igual. Muchas gracias, Juan Carlos. José Manuel y Ricardo. José Manuel, que está hace un rato que yo tomando la pregunta también trataría de hacer una mirada algo de mediano plazo, incluso mirando el 29, efectivamente, tal vez como perspectiva. Mi impresión, esto lo compartimos en otra instancia, mi impresión pareciera que estuviésemos en la Edad Media, ¿no? La Edad Media es como un periodo oscuro de nuestra humanidad, pero en rigor no fue tan oscuro, porque estaba a la base del Renacimiento. Ahora, ¿cuáles son los elementos que yo digo están aquí como para que volvamos a un renacimiento? Primero que tenemos un desarrollo humano el mejor de Latinoamérica. Entonces, como ejemplo, hay varios elementos ahí para sustentarlo. Segundo, que nuestro modelo de desarrollo actual tiene un espacio todavía relevante para poder avanzar. Hay 2.000 millones de personas en el mundo en el cual nuestra relación comercial es poca. India, Ricardo estuvo ahí hace poco, para que sumar Bangladesh, Indonesia, Vietnam. O sea, hay un espacio de 2.000 millones de personas en los cuales podríamos crecer mucho con el actual modelo. Además del modelo que estamos en teoría el litio, etcétera, el hidrógeno, todavía hay muchas preguntas ahí, pero digo, hay un espacio para crecer. Pero dentro de eso, además, decir que desde el punto de vista de la banca, hacia el 2029, la banca chilena va a tener que aumentar su capital en 15.000 millones de dólares, sobre la base actual, que son unos 45.000 millones de dólares. Es decir, de aquí al 29,
multipliquemos por 10, hay 150.000 millones de dólares. Eso significa duplicar el stock actual de colocaciones, si es que todo el mundo, los bancos quieren mantener su posición y competir. ¿Se dan cuenta? O sea, por lo menos quiero decir que hay un espacio tremendo de competencia en la banca en los próximos años. Y ahí hay 150.000 millones de dólares que hay un espacio para sustentar inversiones. Y termino. Tenemos una institucionalidad cuestionada, pero hay una base buena. Hay que limpiar de trastos viejos, pero hay una institucionalidad buena. Tenemos una democracia, y no es poca cosa. Y por último, el nivel educativo de la población, que podría ser mejor, pero es alta, comparado otra vez con el mejor de Latinoamérica. Y no nos da lo mismo los escándalos que hemos escuchado todo este tiempo, lo que también es una buena señal. No nos da lo mismo el amiguismo, el despilfarro, el lenguaje vacío del extractivismo, por ejemplo. No nos da lo mismo. Y yo creo que basado en eso, pienso que el 2029 aguantaremos y llegaremos en mejor forma. Ricardo. Sí, complementando lo que dice José Manuel, yo creo que me parece muy bien el decreto ley 600, lo planteamos a propósito del proyecto de ley de los permisos sectoriales, por un tema de la predictibilidad que tengan los inversionistas para que sus proyectos realmente puedan tener una mirada larga. Así que eso está en la ecuación, fue planteado en el Senado esta semana, de hecho. Respecto de los plazos del Congreso, del próximo gobierno, que eventualmente sea de centro-derecha, bueno, yo siempre he pensado que el rol que nos compete a todos los que estamos aquí y en general al empresariado, estar muy cerca de la política. Hemos dejado abandonados los políticos y en ese sentido creo que tenemos mucho que enseñarles a los políticos de lo que hace el sector privado. Me parece a mí que hay un desacople entre lo que nosotros hacemos como empresarios, lo que es bueno, que creemos que es bueno para Chile, y en ese sentido yo creo que tenemos que hacer la pega. Y la pega, el trabajo, lo tenemos que hacer desde hoy hasta las próximas elecciones si queremos que exista un Congreso que apoye los conceptos que están detrás de la actividad privada, sin ponerle color político, pero los conceptos que están detrás de la actividad privada, que es, lo decía Juan Carlos, inversión, crecimiento y lo que lleva la inversión, que es crecimiento económico, que es desarrollo de mayores y mejores empleos. Yo creo que si realmente nosotros nos preocupamos de eso, pero nos preocupamos en serio, porque aquí es re fácil decir el problema es este y hay que hacer esto, a realmente encargarse de hacer la pega. Gracias, Ricardo. Tenemos espacio para la última pregunta. Vale, muchas gracias. Bueno, primero agradecer a Renta 4, creo que me voy un poquito más deprimido de cómo llegué, pero bueno, escuché de que hay una inercia importante y eso creo que podría cambiar, pero falta mucho. Pero en el corto y en el mediano plazo, la pregunta para Ricardo es, las empresas, Mario Marcel hace poco dijo que los resultados han sido buenos en las empresas, pero hay una motivación más al ahorro que a la inversión. Acá se habla de inversión, pero quiero saber en el corto plazo, sabiendo que la situación política es lo que hay. ¿Cuál es la mirada de la empresa? ¿En qué van a invertir? ¿Esa inversión va a salir? ¿Cuál para ti es la visión interna de las empresas? Bueno, yo tengo una mirada un poquitito distinta a la del ministro Marcel. Mira el sector inmobiliario, mira el sector construcción. ¿Cuántas empresas han quebrado? La agricultura te podría decir que está salvando, por decir de alguna manera, porque están saliendo con buenos precios, están saliendo, han pasado cosas a propósito del cambio climático en otros países que lo que uno conversa con los productores creen que va a ser una buena temporada. La SNA nos ha dicho a propósito de la cereza, ¿no es cierto?, que va a ser una muy buena temporada.
Si es que los puertos no... Si es que los puertos no paran y si es que los transportistas no paran, ¿no es cierto?, allá en Los Ángeles. Pero hay sectores que no lo han pasado nada bien. ¿Cómo es? Y en ese sentido creo que las cifras de los que estamos acá, no me voy a referir a los que han derivado sus recursos, porque todos sabemos, los que estamos acá, que los capitales, ¿no es cierto?, van buscando dónde están las mejores rentabilidades, lo cual a mí me parece del todo absolutamente lícito, ¿no es cierto? Pero el punto está en que yo difiero de la mirada que tiene el ministro Marcel. Si Chile no ha crecido, Chile está estancado. Entonces, sí, hay algunas empresas que probablemente tengan buenos resultados, como en toda la vida, pero en general estamos parados. Y por eso es que nosotros hemos planteado que hay que apurar el proyecto de ley de los permisos sectoriales, que el proyecto de ley que está del sistema medioambiental no es un buen proyecto porque alarga en vez de acortar, genera incertidumbre al inversionista en vez de dar certeza. De hecho, hemos planteado que ojalá, y si ustedes vieron, no sé si el lunes o martes, una columna de Bernardo Larraín, que es algo que hemos estado conversando, partir base cero, ojalá hacer un mecanismo nuevo de generación de autorizaciones ambientales, porque si bien es cierto se avanza, pero no hemos visto en detalle, por ejemplo, la pertinencia o no en un permiso sectorial que tenga un determinado servicio público. Sin embargo, pasa por ahí un permiso. Entonces, ¿estamos arreglando? Sí. ¿Estamos avanzando? Sin duda que sí. ¿Lo estamos haciendo más digital? También. Pero no estamos yendo al fondo de nuestro problema, que Chile es uno de los países más burocráticos del mundo en la generación de permisos para generar proyectos de inversión. Como conductor de un programa de televisión, yo les digo que la mejor forma de medir si un programa fue bueno o no es que se haga corto. Y eso fue precisamente lo que yo creo que sucedió esta mañana en este desayuno organizado por Renta 4. Le quiero agradecer, primero que todo, a todos ustedes que vinieron y también a Juan Carlos Ureta, presidente de Renta 4, Ricardo Meves, presidente de la CPC, y José Manuel Mena, presidente de la Banca de Instituciones Financieras, por haber estado con nosotros. También a ustedes por haber hecho las preguntas. Que tengan un excelente jueves.